Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. El resultado de las elecciones de la segunda vuelta presidencial en Ecuador sigue dando de qué hablar y mucho que analizar en América Latina. Por eso tenemos hoy con nosotros al sociólogo David Chávez, sociólogo ecuatoriano, con quien vamos a estar conversando acerca de lo que significa este resultado para el Ecuador y para la región. Y quiero comenzar preguntándote, David, entonces, ¿significa esto que terminó ya, que se acabó la revolución ciudadana? Hola, Clodovaldo, un gusto grande estar en la Iguana Televisión. Muchas gracias por la invitación. Y, a ver, la derecha está tratando de posicionar precisamente esta idea, ¿no? Casi sus titulares del día siguiente de la elección han sido el triunfo de la derecha y el entierro del correísmo, el fin del correísmo, en fin, pero en realidad es muy difícil de posicionar, es muy difícil decir que eso sea real. Es decir, al correísmo lo vienen matando desde 2014, que es cuando perdió su primera elección en unas seccionales, perdió algunas de las más importantes ciudades del país, y no ha ocurrido. Es decir, el correísmo sigue estando en la escena política. La última elección lo deja muy posicionado como la fuerza política más importante del país. Tienen el bloque parlamentario más grande, aunque no es mayoritario, pero es el bloque más grande. Y todavía están, además, y ganan la elección presidencial. Apenas pierden la elección presidencial por algo menos de 5 puntos porcentuales, que no es gran cosa. Siguen siendo una fuerza política importante. Sí. Hay un golpe muy fuerte, han tenido golpes políticos muy fuertes, sobre todo en estos 4 años en el gobierno de Moreno, pero siguen siendo una fuerza política importante, eso es indiscutible. En toda Latinoamérica nos preguntamos por qué el pueblo, un pueblo que fue favorecido con una serie de avances en materia de incorporación a la educación, a la salud, a la vivienda y en buena medida a la infraestructura, terminó rechazando al expresidente Rafael Correa. Bueno, es lo que hemos visto en la región, ¿no? Entera. O sea, cuando ha habido un viraje de la votación que termina favoreciendo a las derechas, a pesar de todo los beneficios que se pudo haber recibido por los gobiernos de izquierda. Eh, pero ahí quizá la precisión es que la derecha siempre tiene ventaja, ¿no? Porque es decir, en la vida práctica de la gente, que es donde opera el mundo del capitalismo, etcétera, ya en un sentido muy práctico, ya no como una cosa abstracta, se van reforzando valores, criterios, concepciones, percepciones, identidades, afectos, que hacen que la derecha tenga ganada la mitad de la batalla antes de entrar a la disputa política. Para la izquierda eso siempre es más difícil. Y no es suficiente el mejoramiento de las condiciones materiales. Es indiscutible que eso ya ha sido demostrado en la región con larga edad, digamos. Entonces, me parece que eso volvió a operar en el caso del Ecuador. Es decir, el Ecuador viene de un ya largo proceso de derechización que, como ha sido habitual en la región, tiene como principal asidero a las clases medias urbanas. La última elección muestra eso con absoluta claridad en el caso ecuatoriano, pero es un proceso largo, un proceso que inició hace ya muchos años y en donde la derecha se ha ido fortaleciendo. La corrupción ha sido como el principal argumento que ha utilizado la derecha, sobre todo en sus plataformas mediáticas, en contra de la Revolución Ciudadana, en contra de Rafael Correa, de importantes funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Pero ¿esta corrupción es real o es solamente mediática? A ver, en el gobierno de Correa se detectaron casos reales de corrupción, en una cosa que es increíble. Inclusive cuando Correa aún estaba en el poder, uno de los casos más graves de corrupción en la estatal petrolera, que es la Petroecuador, se detectó ese caso, el más grande, en el gobierno de Correa. Se investigó cuando Correa todavía estaba ahí. Pero claro, hay una colosal operación mediática de tomar estos casos y convertirlos en una cuestión gigantesca. La corrupción utilizada políticamente siempre termina siendo muy conservadora porque hace una operación clásica, por eso le favorece tanto a la derecha. Hace una operación básica, perdón. Desplaza la política, la discusión de los problemas de fondo, estructurales, etcétera, por la moral. Y cuando la discusión es moral, es muy difícil llegar a ningún nivel de debate democrático. Simplemente se estigmatiza a un sector político, se lo criminaliza y sencillamente queda cerrada cualquier posibilidad de un debate democrático. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que han hecho aquí con el correísmo. Ahora, ser correísta es casi un equivalente a ser delincuente, ¿no? En un análisis que hacía nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela luego del resultado electoral,
Él decía que la salida de Correa hacia Bélgica, cuando, digamos, deja el gobierno en manos de Lenín Moreno, fue clave, ¿no? Él decía un poco en tono irónico que en América Latina no se puede dejar ni la silla del poder ni la pareja al cuidado de alguien. ¿Verdad? Eso tuvo el efecto de haber causado todo este desastre electoral. Bueno, sí, pero me parece que, claro, la discusión central es cuáles eran los controles sobre Lenin Moreno para que no se haya convertido, en la que yo creo que ha sido una de las estrategias más efectivas de la derecha nacional, regional y de los intereses imperialistas en América Latina, que es, en la estrategia de Moreno coinciden todos estos intereses, ¿no? Esta estrategia del caballo de Troya, ¿no? Que yo siempre me animo a decir que es más bien un burro de Troya. Entonces, esto de haber metido una cuña dentro del propio movimiento para después poder revertirlo desde adentro. Creo que eso fue sumamente efectivo porque significó un golpe durísimo para el correísmo. Por dos razones. Primero, porque era alguien que salió del propio movimiento. De hecho, en esta última campaña, una de las estrategias que le sirvió mucho a Guillermo Lasso es insistir en conectar a Moreno con el correísmo. Es decir, Moreno, son 14 años del gobierno del correísmo, etcétera, que al final, en las últimas semanas, porque esta es una elección que se definió en las 2 últimas semanas, logró, al parecer, eso logró calar en buena parte de la población que le da el triunfo a Guillermo Lasso. Entonces, esa fue una estrategia muy efectiva, porque por otro lado, además, Moreno impulsó una persecución política, pero que en el país nunca se había visto. O sea, porque es que una fuerza política sea perseguida como ha sido perseguido el correísmo, eso no se había visto nunca. Ahora, Moreno estaba, digamos, infiltrado desde un principio, desde el gobierno de Rafael Correa, o es un hecho sobrevenido que una vez que él gana las elecciones con los votos de Rafael Correa, con los votos del correísmo, es captado, es cooptado por la estrategia de la derecha. Mira, hay algunos datos que hacen pensar que no, o sea, que no es después, sino que esto ya estaba preparándose y cocinándose de antes. En uno de los cables de Wikileaks se muestra que uno de sus más cercanos, que sigue siendo hasta ahora funcionario de gobierno, cuando era él vicepresidente de la República, se reunía habitualmente con la gente de la embajada como uno de sus informantes. El primer dato. El otro, que es quizá más significativo aún, quien fue su tercer vicepresidente, que es un vicepresidente que fue puesto por las élites y las oligarquías ecuatorianas más rancias. Este tipo en una entrevista dijo que él ya se había reunido con Lenin Moreno en 2016, es decir, un año antes de la elección en la que Moreno es señalado presidente. Y se había reunido con él ya en Ginebra, que era donde Moreno estaba cumpliendo alguna misión diplomática, ¿no? Una misión de Naciones Unidas, alguna cosa parecida. Y este tipo dijo que ya se había reunido con Moreno un año antes. Entonces, todo eso hace suponer que en realidad esta fue una operación preparada con muchísima antelación. Por los resultados y por la rapidez con la que se llevó adelante, también uno puede creer que no fue improvisado sobre la marcha. O sea, esto fue muy, muy preparado con antelación. Ahora, una de las críticas que se le ha hecho a Rafael Correa, aparte de haberse ido del país en un momento en que estaba en plena efervescencia su proceso revolucionario, fue que aparentemente el correísmo no formó partidos y movimientos sociales fuertes capaces de resistir algo como esto, ¿no? Que si los hubiese tenido, hubiese podido responder a la traición de Lenín Moreno. Ese es un enfoque acertado. Absolutamente, yo concuerdo plenamente con eso. Es decir, tener organización y capacidad de movilización no necesariamente te garantiza que puedas quedarte en el poder. Es decir, el Brasil, Bolivia demostraron que no. La derecha puede usar mecanismos antidemocráticos para igual echarte abajo cualquier proceso político. Pero te permite recomponerte con mayor facilidad, te permite resistir con mayor fuerza. Es decir, Bolivia es el caso paradigmático, ¿no? O sea, en Bolivia les dan el golpe de Estado, no duran un año y medio, más o menos, y el MAS regresa con mucha más fuerza. En cambio, en el caso del Ecuador, al correísmo le ha costado muchísimo regresar. O sea, la última elección mostró eso. En la última elección se cometió. La última elección es una elección que la pierde el correísmo, hay que decirlo con toda claridad. Es más que mérito de Lasso, la elección es producto de los errores del correísmo.
Y esos errores están muy articulados al hecho de que es una fuerza política muy mal organizada. Es una fuerza política grande, una militancia muy grande, con los respaldos que tiene, evidentemente es una fuerza política importante, pero muy mal organizada, muy desorganizada en realidad. Y eso, como sabes, Rodaldo, eso te pasa factura, peor en situaciones críticas de la política y cuando tienes un hostigamiento tan enorme de la derecha como el que el correísmo ha tenido en estos años. Ese ha sido su déficit, es su pecado de origen, digamos, ¿no? Como el correísmo, a diferencia de otros procesos políticos de izquierda en América Latina, surgió como un proceso que se fue formando en el Estado y en el gobierno. Le pesó más la gestión de Estado, que la hizo muy bien, y quedó muy debilitada, bueno, ni siquiera debilitada, nunca se desarrolló la otra dimensión de la política, que es la organización y la estructura política, ¿no? Este creo que es un momento en donde ya ni siquiera el correísmo debería seguir discutiendo de si eso o no es una posibilidad. Me parece que es el único camino para que el correísmo pueda recomponerse después de esta derrota y seguir manteniéndose en el escenario político como una alternativa real de poder. Bueno, ahora lo que viene, ¿no? Ya ha sido electo este señor, que es un banquero, uno de los hombres más ricos del Ecuador, obviamente con una estrategia neoliberal abierta, quizás ya no encubierta como la que hasta cierto punto desarrolló Lenín Moreno, sino abierta, que viene para el Ecuador y sobre todo en ese campo de la economía. Y por otro lado también en el campo del lawfare, porque se espera que ya con esta victoria se acentúe la persecución contra los cuadros del correísmo. Mire, es que la primera cosa que hay que tener en cuenta es que entre Lenin Moreno y Guillermo Lasso no hay diferencias en términos políticos. Digo, ya, el Lenin Moreno que se sacó la máscara y mostró quién realmente era. Se ha dicho mucho, esto lamentablemente el correísmo no pudo profundizar mucho en la campaña alrededor de esto, pero se sabe que quien ha gobernado, quien le ha dado gobernabilidad a Moreno ha sido Guillermo Lasso, el banquero que acaba de ganar. En ese sentido, la elección significa continuidad. Pero hay un detalle que me parece más importante aún, porque esto es muy particular del Ecuador. O sea, en el Ecuador, a ver, lo voy a poner de esta manera. En la historia política de los últimos 40 años, el gobierno más neoliberal de la historia, el gobierno que ha llevado el programa más agresivo y que ha avanzado más con el neoliberalismo en el Ecuador, es el de Lenín Moreno. O sea, ningún gobierno que entró con un signo claramente neoliberal llegó tan lejos como ha llegado Lenín Moreno. ¿Cuál es la razón? Los anteriores gobiernos con ese proyecto nunca pudieron llevarlo a cabo porque las élites nunca pudieron tener acuerdos de mediano y largo plazo para mantener un programa neoliberal. La gran diferencia con Moreno es que Moreno sí lo logró. Moreno logró, bueno, no él, digamos, sus operadores políticos, la gente que lo sostiene, lograron un gran bloque de poder muy sólido y muy estable. En el Ecuador, las alianzas entre las élites nunca han sido estables, nunca. Siempre se están peleando entre ellos y eso ha hecho que en medio de la inestabilidad tengan una curiosa estabilidad. Es decir, no, al final se pelean entre ellos, pero nunca se alteran las cosas y además nunca tienen conflictividad social muy grande, porque además reparten pequeños espacios de poder a los sectores subalternos. Eso con Moreno se rompió. Lo que tenemos es un bloque de poder muy sólido, que es el que sostuvo a Moreno, por eso Moreno es el presidente con el mayor rechazo popular, pero no ha salido del poder, no se ha caído, no ha tenido ninguna crisis graves, inclusive en el levantamiento de octubre de 2019, que fue un levantamiento popular impresionante, Moreno salió ileso y ese bloque de poder salió fortalecido del levantamiento de 2019. Es ese bloque de poder el que sostuvo a Moreno y es el que ahora va a sostener a Lasso, porque Lasso es uno de los más conspicuos representantes de ese bloque de poder. Entonces hay una continuidad total. En ese sentido, es muy difícil suponer que va a haber algún tipo de morigeración respecto al programa neoliberal o de la persecución política, porque ese bloque de poder sabe que el riesgo político más grande que tiene enfrente siempre es el correísmo. Y el movimiento David, indígena. explícanos un poco, perdón, sí, explícanos un poco por qué, cómo se explica el comportamiento de las izquierdas y del movimiento indigenista dentro de este cuadro, ¿no? Porque en un escenario de segunda vuelta se esperaba, por supuesto, que el banquero Lasso tuviera el apoyo de los partidos afines, de los partidos de la derecha, y que Araúz pudiera tener al menos una parte del apoyo del movimiento indigenista y de la llamada izquierda moderada. ¿Cómo se explica que esto no haya ocurrido de esa manera?
Mira, hay dos factores al menos que tienen que ver con errores de uno y de otro bando, ¿no? En primer lugar, el correísmo estableció un enfrentamiento que se exacerbó y que en momentos fue innecesario con el movimiento indígena durante el gobierno. En un fenómeno muy curioso, porque al final de cuentas el correísmo es impensable sin la lucha del movimiento indígena de los 90 y los 2000. Es decir, la lucha del movimiento indígena creó las condiciones, su lucha contra el neoliberalismo, etcétera, creó las condiciones para que aparezca un gobierno como el de Correa. Y sin embargo, el correísmo optó por un enfrentamiento que a veces pudo tener razones, pero me parece que en general políticamente fue absolutamente contraproducente. Eso del lado del correísmo. Del lado del movimiento indígena y de las otras izquierdas, en cambio, esto está relacionado con lo que te comentaba hace un momento. Ahí hay una diferencia estratégica con el correísmo respecto de eso, me refiero a las estrategias de relación con el Estado, que hace que sean muy disímiles las dos fuerzas políticas, ¿no? Porque esas izquierdas, incluyendo el movimiento indígena, aprendieron y empezaron a moverse muy bien con eso, que en la negociación con el Estado había que aprovechar esta inestabilidad de los acuerdos de las élites para ir consiguiendo pequeños espacios de poder en el Estado. El correísmo tiene una estrategia distinta, que es consolidar el Estado, descorporativizarlo y entonces generar políticas universales. Y eso significa sacar del medio a los empresarios, pero también a las organizaciones sociales y a las izquierdas que tenían ciertos espacios de control en el Estado. La razón fundamental para mí del enfrentamiento, sin menoscabar la otra, pero la razón fundamental me parece que es este choque estratégico que hizo imposible, porque el movimiento indígena ha sido capaz de negociar con cualquier sector político, y cualquier sector político de derechas, ¿no? Fue capaz de negociar con Lenin Moreno, que produjo una represión salvaje al movimiento indígena en octubre. Y sin embargo, con el correísmo no. Entonces, claro, cuando haces ya ese balance comparativo, dices, no, o sea, no, porque las razones que arguye el movimiento indígena es que fueron perseguidos, que fueron reprimidos, etcétera. Eh, yo creo que sí hubo abusos en algunos casos, no creo que hubo una cosa sistemática, ni mucho menos, y hubo errores políticos, mucha torpeza política en la relación con el movimiento indígena de parte del correísmo, pero la razón de fondo no parece ser esa, o sea, parece ser otra. Y es curioso que hayan podido establecer acuerdos con todo el mundo en su historia política, pero no con el correísmo. Me parece que por esa razón es este segundo factor el que creo que es más decisivo en ese enfrentamiento. Ya para finalizar, David, quisiera una reflexión tuya en torno al siguiente tema. En América Latina hubo un momento entre la primera década del siglo y una parte de la segunda década en la que hubo un gran boom progresista, ¿no? Un gran boom de movimientos progresistas. Pero en todos estos países ha habido algún tipo de retroceso. Lo hubo en Brasil, lo hubo en Argentina, lo hubo en Uruguay, lo hubo en Bolivia incluso, lo hubo en Ecuador. Sin embargo, Venezuela se ha mantenido, a pesar de todos los embates y de todos los intentos que se han hecho y de todas las fórmulas que se han tratado de aplicar. ¿Qué valor le conceden ustedes en un país como Ecuador a este desempeño de Venezuela en ese escenario? Mira, yo creo que, bueno, digamos, unas opiniones generales cuando se discute de esto en las izquierdas, sobre todo. Bueno, tienes la valoración doble, una de las izquierdas más tradicionales, más cercanas al movimiento indígena, que sencillamente repiten lo que la derecha dice, ¿no? Es un fracaso, es autoritarismo, es dictadura, etcétera, etcétera. Y cuando hay una lectura un poco más detenida, más de hilar fino, digamos, que es la que yo prefiero. Creo que uno de los valores que resultan más interesantes es precisamente la construcción del poder popular en Venezuela. Es decir, y con las consecuencias que eso supone. Es decir, supone una verdadera construcción de poder popular, supone entrar en una confrontación abierta con los grandes poderes que en países como los nuestros operan. Entonces creo que una de las cosas que más se rescata, me parece, es ese proceso. Al mismo tiempo, obviamente, se evalúa precisamente los efectos que genera, los terribles efectos que genera, las terribles reacciones que genera esa reacción. Y bueno, también en el contraste, al menos desde mi punto de vista, creo que un elemento interesante, sobre todo de Venezuela y de Ecuador y Bolivia por otro lado, que me parece que ahí en cambio es un poco al revés, es la capacidad de gestión de Estado, que son como estos dos andariveles, ¿no? Pues poder popular y gestión de Estado.
en donde, claro, en Ecuador y Bolivia no tuvimos los problemas de gestión de Estado, aunque la derecha ha construido toda una imagen de que así es y no sé, eso es mentira, que no tuvimos esos problemas de gestión de Estado que ha venido teniendo el proceso venezolano, pero en cambio el déficit, en el caso del Ecuador. Bolivia me parece que es la combinación perfecta de ambas cosas. Bueno, sí, perfecta, pero la combinación de ambas cosas. En el caso del Ecuador, en cambio, como ya decíamos, una buena gestión de Estado que ayuda a mantener equilibrios que no alteren demasiado las condiciones políticas, pero una incapacidad de construcción de poder popular enorme. Entonces, creo que ese contraste es el que me parece el más interesante. Y Venezuela fue un factor en la campaña electoral, sobre todo ahora en la segunda vuelta, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. O sea, uno de los mecanismos de campaña sucia utilizados por este estratega tristemente célebre de América Latina, Durán Barba, fue precisamente decir todo el tiempo que vamos a ser Venezuela, ¿no? Que Ecuador va a ser Venezuela, que Ecuador... Que, claro, en el caso nuestro era como, es que no es que van a venir por primera vez, el correísmo va a gobernar por primera vez, ya gobernó 10 años y no entramos en una situación tan crítica como la que está viviendo Venezuela. Sin embargo, se utilizó mucho, ¿no? Se llegó inclusive a utilizar a migrantes venezolanos precarizados para establecer una campaña sucia y asustar mucho a la gente. No sé qué tan efectiva fue de todas maneras la campaña. Tengo la impresión de que no tanto. Tengo la impresión de que fueron otros factores los que decidieron en esas 2 últimas semanas, como te decía, la elección a favor de Lazo. Algo de esto pesó, pero eso ya venía cocinando, es algo que ya la derecha ha dicho permanentemente en Ecuador, como lo hacen en toda América Latina y hasta en Europa, ¿no? Pero no creo que haya pesado significativamente. Me parece que sí tuvo algún peso, pero no creo que fue lo decisivo. Me parece que fueron otros factores. Bueno, le doy las gracias al sociólogo David Chávez de Ecuador por haber estado con nosotros hablando, dándonos luces acerca de lo que significa este resultado electoral del pasado domingo en Ecuador, que va más allá de Ecuador y que afecta a toda nuestra América. Igualmente le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya arribó a 160.000 suscriptores. Y si le dan a la campanita van a tener también los avisos de estas entrevistas y de los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.